siguiente método de manipulación es el que se llama divide y vencerás. Y este te va a venir a la memoria porque es muy conocido, ya que el que acuñó esa frase era el emperador Julio César. Divide y vencerás. Y la estrategia más o menos consistía en lo siguiente: causa división en las personas que se enfrenten entre ellos y reserva tu fuerza para el verdadero enemigo. Y podemos ver que la finalidad es causar esa separación y enfrentamientos. Y lo vemos hoy en día con división en razas, etnicidad, división de edades, viejo, joven, división en religión, religión cristiana, el islam, el budismo, hinduismo, judaísmo, etc. División en nacionalidad, división en la política, ideología de partidos, etc. Entonces, divide y vencerás. Y otro ejemplo en el cual se causa esa división la encontramos en el sistema educativo y es por medio del adoctrinamiento. La educación formal que recibimos a través de estas instituciones pues fomentan esa división, pero la fomentan en el desarrollo del hemisferio izquierdo del cerebro, que es esa división de ambos hemisferios y nomás se concentran en aquella cuyas características es de competencia, de poder. Entonces se causa ese desbalance y se deja de lado el compensar con con ese hemisferio derecho de la creatividad, de la intuición, de la compasión, para tener una educación mucho más holística. Entonces, se adoctrina al humano para vivir en esa ilusión de los cinco sentidos y para crear esa identificación con el ego. Se prepara a las personas para que se desenvuelvan como unos trabajadores obedientes. Y un ejemplo muy claro de símbolos subversivos que se utilizan es cuando uno se gradúa de la educación formal, pues normalmente hacen una ceremonia y es donde se adquiere una especie de sotana y el birrete. Este último se coloca sobre la cabeza y lo que se está haciendo es que eso que te estás colocando en la cabeza lo estás colocando sobre el chakra corona. El cuadrado del birrete significa la conciencia base. El color negro es la ignorancia y se traduce cuando las personas se gradúan de sus estudios, es decir, es la graduación del adoctrinamiento de la conciencia cuadrada o base. Otro método de manipulación es la posición controlada, que como ejemplo lo podemos ver en la política, en los partidos políticos, que se crea la ilusión de que existe una democracia, que hay elecciones, que hay diferentes ideologías para beneficiar a la comunidad, para acabar con la corrupción, para tener una alternancia en el poder, un equilibrio de poderes. Pero al final de cuentas se trata del mismo grupo, ya que la agenda de esos partidos, aunque en apariencia sea distinta, en la cúspide van a ser controlados como peones por otras personas. El siguiente es el movimiento de la New Age o de la nueva era. Y aquí quiero hacer una aclaración, ya que no toda la información se tiene que descartar acerca de este movimiento. En el contexto de meditación, de yoga, por ejemplo, y algunas otras prácticas, estas son muy provechosas para el desarrollo de la conciencia. Sin embargo,
pues en este movimiento se infiltró estas personas, estos manipuladores que han abusado del mismo y colocan la semilla para que las personas no vean lo negativo. Y este tipo de ideología permea en este tipo de prácticas y no permite el comprender el porqué de la situación actual. Y lo que hace es que se crea un desbalance en las personas, en su hemisferio derecho. Es decir, no veas lo negativo, no le prestes atención, no te informes. Y la finalidad es que se busca que te mantengas cegado con ese velo en los ojos de lo que está sucediendo y se deja de lado la responsabilidad activa, la acción de eso que está sucediendo. Y una analogía muy buena para poder comprender esto es, si te digo que tengo un sándwich con los mejores ingredientes, un delicioso pan, lechuga, jamón, tomate, pimientos, aguacate, etcétera, pero agregamos un pedazo de popó. La pregunta sería, ¿te comerías ese sándwich? Es perfecto y se encuentra en orden divino según los ingredientes. Te apuesto que no importa qué tan fresco estén esos ingredientes, es algo que seguramente no te vas a comer. Y esto nos deja, y Carl Jung lo representa de manera magistral, eh, el confrontar el lado oscuro de la psique, enfrentar el ego, tu apego al mundo físico y sobre todo conocerte a ti mismo, pues si queremos resolver los problemas que tenemos, hay que adentrarnos a esos niveles de oscuridad del subconsciente y pelear con esas sombras para que una vez estando ahí podamos traer la luz. Carl Jung dice, no es posible despertar a la conciencia sin dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino por hacer consciente la oscuridad. Otro método de manipulación es el sistema financiero. Y es bueno ver lo que decía Thomas Jefferson en su momento, ya que él envisionó el peligro que podía conllevar este sistema financiero. Y él decía, creo que las entidades bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que todos los ejércitos permanentes. Si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos privados y todas las entidades que florecerán en torno a ellos privarán a los ciudadanos de lo que les pertenece, primero con la inflación y más tarde con la recesión, hasta que sus hijos se despierten sin casa y sin techo, en la tierra que sus padres conquistaron. Pues bueno, vemos que esto ya sucedió, está sucediendo. Y lo que hacen estas instituciones bancarias es que utilizan dinero fiduciario. Y ese sistema está basado en esclavitud, ya que se controla cómo se expide el dinero y la circulación del mismo. Otra, otra frase muy buena que nos deja ver que nos deja ver esta manipulación del sistema financiero es la que hace Bill Plotkin. Y él dice, la visión del mundo occidental dice, en esencia, que el progreso tecnológico es el valor más alto y que hemos nacido para consumir, usar y desechar sin cesar recursos naturales, otras especies, gadgets, juguetes y a veces entre nosotros mismos. La libertad más apreciada es el derecho a comprar.
Es un mundo de mercancías, no de individuos, siendo la expansión económica la principal medida de progreso. La competencia, el tomar y el acumular, son los valores más altos, en lugar de la cooperación, el compartir y regalar. Las ganancias se valoran sobre la gente, el dinero sobre el significado, los títulos sobre la justicia, nosotros sobre ellos. Esta es la adicción más peligrosa en el mundo, no solo por su impacto en la humanidad, sino porque está minando rápidamente los sistemas naturales que sostienen la biosfera. Entonces vemos cómo este sistema financiero también fabrica una carencia, es decir, más bien hay una carencia prefabricada. Y esto se da mayormente en los países del tercer mundo, como les llaman, que están en una situación de pobreza y no porque no tengan los recursos naturales o la materia prima, sino porque los líderes políticos se han endeudado y han pactado con estas instituciones bancarias y solicitan créditos y créditos y más créditos. Y una vez que no pueden pagar ese interés planeado con antelación, se van a fijar privilegios con esas instituciones bancarias dentro de ese territorio nacional y se establecen compañías que van a exportar los recursos del área, de la zona, y van a importar recursos extranjeros, haciendo de esto un negocio muy lucrativo y van a mantener al país en la pobreza con solo unos pocos que se benefician. Y vemos la frase de John Adams, en el cual él decía que la deuda es una ficción. Y él decía, existen dos formas de conquistar y esclavizar una nación. La primera es por medio del hierro, la otra es por medio de la deuda. El otro método de manipulación es el que se llama recurso humano. Y aquí es que al individuo, a la persona, se ve como eso, como un recurso. La empresa los utiliza no como individuos, sino como un recurso y esto le resta valor a esta persona porque se le considera como un objeto. Simplemente son trabajadores obedientes que se pueden reemplazar en cualquier momento. Y cuando se permite eso, te vas a convertir en un objeto. Y esto se va a traducir en una palabra, que es una palabra dura, que es la esclavitud. ¿Por qué? Porque se va a encadenar uno como si fuera una raza de esclavos, cuyo objeto es simplemente servir al amo. Entonces, es bueno conocer esto, cómo funciona el sistema donde nos desarrollamos, donde nos desenvolvemos, porque así podremos implementar en base al libre albedrío, a la verdadera voluntad y comprensión de este sistema, el cambio para poder llegar a distribuir esos verdaderos recursos a las personas, no en base a una destrucción del planeta, sino como una parte integral del mismo, no de separación, sino de comprensión de la interconectividad, donde nos encontramos cada uno como individuo y como en el planeta. Entonces, cambiando este enfoque, dando ese cambio de cómo se ve el dinero, el recurso humano, va a cambiar el status quo y ese nivel de conciencia individual y por lo tanto se va a dar un cambio en el agregado, en la colectividad.